Justo para los que no me conocen, permítanme presentarme, ¿no? Soy el ingeniero Walter Aguilar, gerente de ventas de Lucom. Desde ahora, amigo suyo, como muchos lo son ya desde hace algunos años. Este tipo de eventos normalmente lo organizamos desde el año 2010 en que empezó Lucom. Nos hicimos una promesa de ir mejorando cada vez y de hacer presentaciones de este tipo, ¿no? Es una forma también de acercarnos hacia nuestros clientes. Hay otras formas también de hacerlo, a través de las visitas de campo que hacen los asesores, los jefes de área, todos ellos, ¿no? Sin embargo, esta es una forma algo diferente de hacerlo. De algún modo nos permite tener un acercamiento diferente, para la redundancia, y nos permite, entre otras cosas, también generar interacción entre ustedes mismos, ¿no? Intercambio a veces de experiencias entre ustedes siempre ha sido enriquecedora, ¿no? De manera que desde ya agradezco la asistencia de todos, ¿no? Quisiera, a nombre de nuestro equipo de Lucom, a nombre de las gerencias de marketing, de ventas y de administración, y particularmente de la gerencia general, darles la bienvenida y desde ya reiterar nuestro agradecimiento por su asistencia, ¿no? Espero, creo, confío en que esta sesión va a ser bastante enriquecedora para ustedes, ¿no? Hemos elegido dos buenos expositores en este sentido y creo que van a cubrir las expectativas que todos tienen en este evento, ¿no? Permítanme recordarles un poco los servicios que nosotros ofrecemos. Nuestra actividad no solamente es comercial, nuestra actividad va un poco más allá, diría mucho más allá de eso, ¿no? De la simple venta o comercialización de lubricantes, ¿no? Nosotros, junto con el suministro, pues brindamos una serie de servicios por venta que respaldan nuestra actividad, ¿no? Por ejemplo, brindamos charlas de capacitación como estas, ya sea a través de instituciones como esta o directamente en el campo, directamente en sus instalaciones. Creo que con algunos de ellos ya hemos realizado varias veces. Adicionalmente a esto, llevamos a cabo programas de lubricación que tienen que ver básicamente con diagnósticos de fallas en equipos a través de monitoreo de análisis de aceite, nuestro famoso Shell Check y VideoCheck para el caso de inspección remota de equipos, ¿no? Adicionalmente a esto, también tenemos el servicio de eliminación de aceites usados. Creo que algunos ya lo han usado, pero el servicio existe, está y casi siempre va dirigido teniendo en cuenta la
necesidades relevantes que tengan ustedes. Si bien es cierto, hay un paquete grande de servicios, la diferenciación que nosotros hacemos a través de nuestro personal es que este va dirigido tomando en cuenta sus necesidades, ¿no? De manera que siéntanse seguros de trabajar con nosotros y de ya cuenten pues con nuestro respaldo, nuestro, el de mi gente, de mi equipo, ¿no? Y nada, espero que, reitero, ¿no? Desde ya nos sentimos honrados de contar con su presencia, ¿no? Quisiera presentarles a nuestros dos expositores, el ingeniero Roberto Vargas. Él es jefe de área técnica de Nexo, en este caso el representante oficial de Shell para el país, y fue antes jefe de área técnica de Shell con muchos años de experiencia en ese sentido, ¿no? Él va a estar a cargo de la exposición de lo que es lubricantes. Por acá tenemos al señor Luis Caballero, nuestro jefe de línea, que está a cargo de la división de filtros con años de experiencia también. De manera que siéntanse con la tranquilidad y la seguridad de formular sus preguntas. Estoy convencido, estoy seguro de que vamos a cubrir sus expectativas en este evento. Desde ya agradezco su asistencia. Bueno, antes de despedirme quisiera invitar acá a Roberto Vargas para la presentación formal de su charla. Agradeceré por favor un aplauso a nuestro amigo Roberto Vargas. Muchas gracias. Buenas noches. Igual de parte de la empresa Nexo Lubricantes, el agradecimiento para ustedes por estar acá presentes en esta reunión en la que esperamos compartir conocimientos, ¿cierto? Se trata de una charla de conocimientos más que una charla de tipo comercial, ¿no? Así que por favor, para que esto tenga el mayor valor posible, pues voy a pedirles a ustedes que traten de intervenir, ¿no? De hacer sus preguntas, sus consultas y expongan sus dudas para que todos podamos beneficiarnos de las respuestas, ¿no? La única regla de juego en todo caso. Vamos a dar inicio al primer tema. En esta ocasión vamos a tocar dos tópicos interesantes, ¿no? Entonces, uno de ellos es el de la limpieza de fluidos y el otro es el tema de grasas, ¿sí? Primero que nada, me gustaría que observemos estas gráficas. Las vamos a explicar muy rápidamente, ¿ya? Es importante tener presente cómo así afectan los tamaños de partículas digamos, al bienestar o al buen cuidado de nuestras máquinas, ¿no? Todos los lubricantes van a estar en camino de toda una ruta de lubricación dentro de una máquina, dentro de un componente, y en el tiempo va a tener albergando en sí ciertas cosas, ciertos contaminantes que de manera inevitable seguramente van a estar ahí pues presentes, ¿no? Entonces hay que tener un poco de idea de cómo así esas partículas pueden afectar, reitero, el bienestar de nuestros equipos, de los componentes de los equipos. Entonces esta gráfica es muy interesante porque nos hace ver dos cosas, ¿no? La gráfica de arriba lo que muestra es en el eje acá horizontal el tamaño de la partícula y acá en el eje vertical la cantidad de partículas, ¿ya? Entonces, digamos, habiendo hecho pruebas de cantidad de partículas por su tamaño, se encuentra que principalmente, ¿no?, en esta parte de acá se encuentra pues la mayor parte de las partículas en un sistema que no está siendo, digamos, muy bien limpiado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el eje de conteo de las partículas. Esto de acá es el tamaño de las partículas, y lo que encontramos es que los tamaños de partículas más pequeños son los que se encuentran en mayor cantidad, ¿no es cierto? Entonces, ese es un hecho bien interesante, porque lo que ocurre principalmente es que nos preocupamos cuando encontramos tamaños de partícula abundantes, pero la preocupación viene porque notamos eso, porque lo vemos, lo visualizamos, ¿no? Y ahí hay una cosa bien importante, que es el tema de las restricciones que tienen nuestros sentidos frente a lo que podemos percibir.
¿Alguien me puede decir más o menos a partir de qué tamaños de partículas puede el ojo humano ver? La arena. Lo que fuere, lo más pequeño. La arena. ¿Cuánto? ¿Cuánto es eso más o menos? 40 micras. 40 micras. 40 micras. En realidad todo depende de las personas, pero eso es un buen promedio, ¿verdad? Y la verdad que es correcto. Más o menos son 40 micras el tamaño de partículas a partir del cual el ojo humano puede llegar a ver algo. Por debajo de ese tamaño, el ojo humano no va a poder verlo, no lo va a poder percibir. Sin embargo, puede estar presente. Y si nosotros entramos en cuenta de esto y vemos acá este conteo de partículas, lo que nos podemos dar cuenta es que justamente la mayor cantidad de partículas son ¿de qué tamaño? De tamaño invisible, ¿no es cierto? No lo vemos. Por lo tanto, si en algún momento vemos un fluido que está en servicio y aparentemente está limpio, no necesariamente lo está, ¿no? Porque el término limpieza es un término bien relativo, pues, ¿no? Y hay muchas cosas en este mundo que pueden ser grandes y para otras personas pueden no ser tan grandes, y entonces entramos en el tema de la relatividad, ¿no es cierto? Entonces, regresando a nuestro cuadro, son más las partículas que tienen un tamaño pequeño, invisible, ¿no?, al ojo humano, que las más grandes. Otro hecho importante que se puede encontrar del estudio que acá se ha hecho es que la dureza que tienen las partículas, porque todas estas partículas por su tamaño llegan a tener alguna dureza. La dureza se puede medir de algunas formas, digamos, bien establecidas de acuerdo a estándares. Hay máquinas que con precisión pueden medir la dureza de partículas como de cosas ya más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, se ha hecho una medición de dureza a esas partículas de esos tamaños con una máquina especializada. Y fíjense el resultado tan interesante, ¿no? Las partículas más pequeñas, que son las que están en mayor cantidad, son las que tienen menor o mayor dureza. Mayor dureza, ¿no es cierto? Bien interesante, porque nuevamente, no solo está el hecho de que en mayor cantidad están aquellas partículas que no veo, sino que adicionalmente son las más duras, ¿no? ¿Por qué es relevante notar eso? Porque eso va a desgastar más el elemento. Pues. Lo peor de todo es que no me doy cuenta, porque no lo veo. Claro, ¿Cierto? Entonces, probablemente de nuestra experiencia personal a lo largo de la vida, lo que tenemos es ciertos cuidados cuando vemos algo que no está bien, pero que cuando no lo vemos, no nos preocupamos mucho, ¿no? Puede que no esté pasando nada ahí, ¿no? Cuando en realidad de repente sí está pasando algo. Entonces, empezar el tema de limpieza de fluidos con estos cuadros, con estos conceptos, es bien interesante, porque un poco que nos ubica y nos sitúa en el escenario de lo que es realmente la limpieza de un fluido y cuándo un fluido puede realmente considerarse limpio o no. ¿Está claro esto para todos? ¿Alguien tiene alguna duda sobre el mensaje de este cuadro? Claro. ¿Sí? Por esa razón existen pues los medios de filtración, ¿no? Porque claramente, sobre todo en los sistemas circulatorios, pues el caudal del fluido lubricante, del aceite hidráulico, del fluido de circulación, pues está dando vueltas en el día muchas veces sobre un mismo circuito, ¿no es cierto? Entra, sale, vuelve a entrar, sale, etc. Entonces, por el mismo proceso productivo y condiciones externas, pues siempre va a haber alguna posibilidad de que el aceite se pueda contaminar, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la que existen medios de filtración. O sea, elementos que se ponen en algún punto del recorrido del fluido, en algún punto del flujo por donde está circulando el fluido. ¿Para qué? Justamente para atrapar esas cosas que yo no quiero que estén circulando en el sistema. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que sean de estas de acá, por ejemplo, ¿no? Que me van a generar problemas, ¿no es cierto?
me pueden generar problemas. Entonces, hay un aspecto interesante también que podríamos señalar en este punto. En el tiempo, la tecnología de los materiales ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Eso no es novedad. Antes, ciertas máquinas tenían un tamaño realmente enorme, ¿no? Hoy en día, máquinas mucho más pequeñas, mucho más compactas hacen más labor que la que hacían esas máquinas antiguas. Y eso ha sido gracias a que justamente a la evolución de los materiales. Entonces, años atrás, en la industria se tenían muchos equipamientos, digamos, por ejemplo, válvulas muy robustas, grandes, ¿no? Que hacían su labor, que hacían su trabajo. Pero el hecho de tener componentes de esas dimensiones llevaban también a tener ciertas tolerancias que eran igualmente grandes, ¿no? Las holguras que se manejaban en los diseños eran relativamente grandes. Pero hoy en día ya ese escenario ha cambiado. Cuando digo hoy en día no me refiero a este año, ¿no? Estamos hablando probablemente de los 10 últimos años para acá, ¿no? Donde la tecnología ha cambiado tanto que las cosas son más pequeñas, ¿no? Son más pequeñas. Y si los componentes, válvulas, qué sé yo, accesorios por donde pasa el aceite, ahora son más compactos, ¿qué creen ustedes que debería pasar con esas holguras, con esas tolerancias? ¿Habrán aumentado o se habrán reducido? Se han reducido, ¿no es cierto? Por lo tanto, esos pequeños pasos, esas pequeñas luces, entre comillas, por donde pasa el aceite, ahora son más pequeñas. Pero además, significa que los tamaños de partículas que antes eran pequeños porque las holguras eran más grandes, ahora que las holguras son más pequeñas, ya esas partículas que se podían hasta despreciar en su momento, hoy en día ya no las podemos despreciar, ¿no es cierto? Entonces esto es bien importante. Es bien importante tener presente que la limpieza de los fluidos es algo que no se puede desdeñar, ¿no? Que no debe ser dejado a un segundo o tercer plano. Es algo como para enfrentarlo desde el inicio. Entonces, medios de filtración existen varios, ¿no? Conocemos los filtros, ¿no? Pero los filtros también tienen su tecnología, ¿no? Hay distintos tipos de filtros. Por ejemplo, acá se mencionan de los más conocidos, los medios de filtración de superficie, que en la industria están presentes en muchas partes, ¿no? Son los famosos filtros metálicos, ¿no? De malla, que tienen una cierta dimensión, un mesh le llaman, ¿no? Entonces hay una cierta dimensión de estos cuadraditos por donde puede pasar algún elemento. Mientras más pequeño el cuadradito, seguramente será más restrictivo, ¿cierto? Nos defenderá más de la limpieza, de la suciedad. Va a retener más la suciedad. El problema es que en casos extremos yo puedo hacer esto muy pequeñito para de esa manera evitar que pasen partículas las más pequeñas posibles. Pero digo, el problema ahí es que voy a enfrentar otro problema como consecuencia de ello. ¿Cuál es? Una restricción de caudal, ¿no es cierto? Entonces entro en otro problema. ¿Se puede eso atenuar? Sí. Puedo poner de repente varios medios de filtración intermedios para que no sea tan rápida la restricción, pero eso va a implicar que tenga ya un juego de filtros, un compound de filtros ahí, y de hecho el tema del caudal va a ser de alguna manera mínima por lo menos afectada, ¿no? Eso me puede llevar a tomar la decisión de comprar una bomba más grande, por ejemplo, ¿no? Porque para el nuevo diseño de filtración no me va a quedar otra alternativa. Entonces ahí ya comienzo a hacer evaluaciones de costo-beneficio, ¿no? ¿Qué tanto realmente necesito que mi fluido sea limpio? ¿Y hasta qué nivel? ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Sí. Excelente. Entonces estos medios de filtración, digamos que son los más estándares, son los más utilizados, los más comúnmente encontrados en la industria, pero también existen estos otros métodos de filtración
que son conocidos como métodos de filtración de profundidad. El concepto ahí es diferente, ¿no? Mientras esto de acá es una malla, es como una superficie de forma de malla, esto de acá no lo es, ¿no? Esto es como una especie de una... ¿Se imaginan un wiper industrial? ¿Cómo están los hilos en el wiper? Todos caóticos, ¿no es cierto? Entremezclados ahí. Si alguien se tomara el reto de sacar todo el hilo que está ahí bien derechito, bien difícil, ¿no? Más o menos algo de eso ocurre en este tipo de filtración, donde lo que va a pasar es que no hay un solo tamaño, digamos, de restricción de los contaminantes, de los agentes contaminantes, sino que hay diferentes tamaños, desde muy pequeños hasta más grandes que pequeños. La diferencia es que hay un recorrido que es muy intrincado, que hace ¿qué cosa? Que hace pues que estos contaminantes, si no se quedan al inicio, se van a quedar en el medio, se van a quedar atrapados en algún momento porque el recorrido es caótico, ¿de acuerdo? Tiene otra ventaja muy grande, ¿no? Y es la siguiente: en los medios de filtración de superficie, lo que suele ocurrir es que sí, pues acá me dice, si el tamaño de la partícula es más grande que la circunferencia que puede entrar en ese cuadradito, no va a pasar. Solo va a pasar lo que sea más pequeño. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, imagínense que esta esferita, que es un contaminante, polvo por ejemplo, es más pequeño que esto. ¿Pasará por ahí o no? Sí. Pero es uno solo, eso no le va a hacer mucho, ¿no? De repente, si estamos seguros de que solo va a pasar uno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En un caso bien extremo, si esto no es polvo, imaginémonos un pedazo de alambre, pero de un diámetro bien delgadito, más pequeño que el de esta esferita. ¿Va a pasar por acá o no? Sí. No, lo que va a pasar. Va a pasar, y aunque el diámetro es más pequeño, ¿me tendría que preocupar o no? Sin duda que tengo que preocuparme. Por eso es que esta metodología de filtración de superficie tiene sus aplicaciones. No es para todo. Sí, bueno, es pequeñito, no va a pasar. Sí, pues van a pasar solo las partículas pequeñas, pero pueden tener un tamaño tan grande como sea posible y me va a generar algún problema. ¿Sí? Entonces, en esos casos, por ejemplo, esta metodología de filtración es mucho más relevante, ¿no? Porque aun cuando tuviera un tamaño más grande y de un diámetro pequeño, igual esto se va a quedar por acá atrapado. Entonces es mucho más eficiente, ¿no? Eficiente, más efectivo también, dependiendo de mi necesidad de limpieza. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Para todos? Sí. Entonces, más o menos, esto es lo que se les está mencionando. Algo parecido es también muy utilizado filtro de papel, como se le llama, ¿no? Que está hecho de celulosa. Tiene obviamente su ratio de eficiencia, pero siempre vamos a tener en esta metodología de filtración, digamos, un desempeño mejor. Reitero, eso no implica pues que estos filtros sean malos ni los filtros de metal sean malos. Cada cosa en su lugar, cada filtro, cada sistema de filtrado donde corresponde. ¿Sí? Entonces, hay una serie de beneficios acá: más poros por pulgada cuadrada, tamaño de poro consistente, mayor capacidad de retención de tierra y en general de contaminantes, y por el tipo de material del filtro, pues, más tolerante a las temperaturas. Y acá tiene no es como para satanizar a los filtros de tipo celulosa, pero tiene, comparativamente hablando, estas desventajas, ¿no? Que acá se mencionan. Digamos, esto, diría yo, es una de las cosas que le juega bastante a desfavor a los filtros de papel, ¿no? Y es el hecho de la humedad, porque eso realmente afecta bastante al filtro, ¿no?
En fin, y en cuanto a la temperatura, definitivamente nunca va a estar al nivel de este tipo de filtros de fibra de vidrio que tienen la metodología de filtración que hace un momento hemos explicado, ¿no? De profundidad. Este es un pequeño cuadro que les puede ayudar a un poco a tener las ideas de cuándo usar qué cosa, ¿no? Cuando la eficiencia es alta, cuando yo necesito una eficiencia alta de captura de los contaminantes, seguramente pensaré en fibra de vidrio o estos materiales de tipo sintético. El problema es que, fíjense acá, bueno, tiene una alta vida en el sistema, pero el costo inicial es relativamente alto, moderado a alto, ¿no? Muchas veces ahí es cuando chocamos con los presupuestos, ¿no? Presión diferencial moderada. O sea, también ahí podría eventualmente uno tener que verse obligado a ver la posibilidad de cambiar hacia una bomba de un tamaño mayor para que podamos trabajar con este tipo de filtros. Y así, la celulosa, la malla de alambre, la malla metálica, tiene sus características frente a los requerimientos que ahí arriba se mencionan. Realmente no significa que esto sea pues un método vedado, que no sea bueno, ni nada de eso, ¿no? Depende de la aplicación, depende a dónde voy a explicar pues, en qué tipo de equipo, cuál es mi requerimiento, cuál es mi nivel de criticidad para ese equipo y para mi proceso. Dependiendo de esas cosas, decidiré la metodología de filtración a utilizar. El factor beta, el factor y la eficiencia beta, ¿no? ¿Alguien ha escuchado hablar de esto? Seguro que sí, ¿no? Cuando uno elige un filtro, tiene que tener en cuenta este tipo de datos, ¿no? Porque es lo que pasa, ¿no? El filtro va a tener una eficiencia de retención de contaminantes. Eso es, filtro, viene el fluido con sus contaminantes y va a salir una cierta cantidad, ¿no? Si pudiéramos de alguna manera contar la cantidad de partículas que hay acá, que eso se puede a través de una máquina especial para contar esas partículas, y pudiera contar estas otras, entonces ya ustedes entenderán seguramente que es posible encontrar este ratio, ¿no? Número de partículas mayores de X micrones antes del filtro y número de partículas mayores de X micrones después del filtro. Esa es la eficiencia, ¿no? ¿Cuánto dejó pasar de un menor tamaño del micronaje de este filtro? Entonces este es el factor beta para los X micrones que corresponden al filtro. Entonces todo filtro, todo